Llovió 3 días seguidos, una lluvia espesa, cansada, que empapaba la tierra hasta convertir los caminos en barro. Dicen que en el pueblo de Kentren, cada vez que alguien moría de forma violenta, el cielo lloraba así, como si quisiera limpiar lo que no debía haber ocurrido. El muerto, esta vez, era Jin Ba, un curandero muy conocido en la región. Había salido al amanecer para recolectar hierbas, pero al caer la tarde, lo encontraron tendido junto al arroyo, el rostro cubierto de lodo, los ojos abiertos como si aún miraran algo invisible. Nadie entendía lo que había pasado. Un hombre que regresaba del bosque juró haberlo visto arrodillado bajo un árbol antiguo, murmurando palabras que no se entendían, hasta que, de repente, cayó al suelo, rígido, como si algo le hubiera arrebatado el alma. El velorio se hizo deprisa. El cuerpo fue colocado en el salón principal, rodeado por el humo del incienso. Las mujeres de la familia lloraban despacio, como si tuvieran miedo de hacer ruido. Su hijo mayor, Jin Hao, no decía una palabra, solo miraba el ataúd, con el rostro pálido y los ojos vacíos. Esa noche, cuando los rezos terminaron, alguien oyó un sonido débil dentro del ataúd. Era un suspiro, un aliento. Primero creyeron que era el viento, hasta que la tapa del ataúd tembló. Un golpe, otro y otro. Los gritos llenaron la casa. Jin Hao corrió y presionó la tapa con las manos, temblando. El ataúd seguía moviéndose, con un ritmo lento, como si alguien dentro estuviera respirando. Llamaron al anciano del pueblo, Tu Nhat, el maestro de los rituales. El viejo miró el ataúd, se le heló la sangre y solo dijo, «¡No lo abran!». Cuando un muerto aún respira, significa que el demonio ha tomado su cuerpo. Encendió 4 varas de incienso, las clavó en las esquinas del ataúd y comenzó a recitar en un idioma que nadie conocía. Las llamas de las varas titilaron y de pronto se apagaron. Oscuridad total. En ese silencio se oyó una risa baja, ronca, desde dentro del ataúd. No era una voz humana, era algo que se reía desde el fondo de la garganta de un muerto. El terror hizo que todos huyeran, menos Jin Hao y el anciano. Tu Nhat sacó un talismán amarillo, lo presionó sobre la tapa y rezó con fuerza. El ataúd dejó de moverse, pero el aire se volvió helado, tan frío que el aliento de ambos se volvió niebla. «Este cuerpo ha visto lo que no debía», susurró el anciano. «No lo dejen solo esta noche. Ni gatos negros, ni perros, ni mujeres embarazadas, o el espíritu se alzará por completo». Pero pasada la medianoche, entre el rugido de la lluvia, Jin Hao oyó 3 golpes suaves. 1, 2, 3. Se acercó, temblando. Apenas respiraba. Y entonces, desde dentro del ataúd, una voz habló, débil, arrastrando las palabras. «Hao, ábreme, hace frío». Era la voz de su padre, la misma voz. El viento entró por las ventanas. El velo blanco del altar se levantó como una ola. El fuego del candil parpadeó, y por un instante, Hao vio una mano gris asomarse por la rendija del ataúd, moverse un poco y volver a esconderse. Cayó al suelo, sin poder gritar. Solo alcanzó a oír un clic seco. La tapa del ataúd se abrió sola. Cuando amaneció, el ataúd estaba vacío, el suelo lleno de huellas de barro, todas en dirección al bosque. El anciano Tu Nhat lo encontró inconsciente, con los labios morados. Al recobrar el sentido, el viejo solo murmuró: «Ya es tarde, el demonio ha despertado». Esa noche,
Los tambores fúnebres siguieron sonando, aunque nadie los tocaba. La lluvia no cesó. Pasaron 4 días desde que el cuerpo de Jinba desapareció, y el pueblo de Kentren parecía cubierto por una capa de ceniza. Las casas estaban cerradas, las puertas selladas con talismanes amarillos. Los niños no salían, los adultos caminaban en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Nadie hablaba de ello, pero todos pensaban lo mismo. Si un alma no descansa, el demonio vendrá a reclamar su cuerpo. El anciano Tunat levantó un altar frente a la casa de los Jin. Rezaba sin parar, el humo del incienso cubriendo toda la calle. Decía que había que sellar el alma antes de que se escapara. Todo el día se escuchó el golpeteo del Mok, mezclado con la lluvia. Un sonido triste, largo, como si el mismo cielo gimiera. Jin Hao, entretanto, se sentaba frente al jardín, mirando la tierra bajo el árbol de palma. Allí habían enterrado el ataúd vacío. La lluvia había ablandado la tierra. El barro se deslizaba y la tapa del ataúd asomaba, empapada. Cada vez que el viento soplaba, el agua golpeaba la madera. Toc, toc, toc. Un ritmo lento, constante, como si alguien desde abajo pidiera salir. Ao no se movía, solo miraba, hasta que el humo del incienso cubrió la tumba y ya no se veía nada. Esa noche, cuando el pueblo se sumió en silencio, se escucharon 3 golpes en la puerta. Claramente, lentos, uno detrás del otro. Ao se quedó helado, y entonces una voz, la voz de su padre, habló. «Hao, ábreme, soy yo». La sangre de Hao se congeló. Esa voz, ronca, trémula, era la misma que lo llamaba cuando era niño, pero su padre había sido enterrado. Temblando, abrió la puerta. La lluvia caía a cántaros, los truenos rugían, y en medio del patio estaba su padre, de pie, con el cuerpo empapado, la piel gris, los ojos lechosos. El agua resbalaba por su cara, pero no respiraba. «Tengo frío, hijo», dijo con una sonrisa quebrada. «Déjame entrar». Ao retrocedió, pero el hombre avanzó. Cada paso dejaba huellas de barro negro, profundas, y el barro no se disolvía con la lluvia. Parecía pegado a la carne. El hombre se sentó frente al altar vacío, encendió incienso y susurró. «Aún tengo cosas por hacer. No puedo irme todavía». El aire se llenó de olor a tierra podrida. Ao no podía respirar. El fuego del candil parpadeaba débilmente y el rostro de su padre se reflejaba en la llama, mitad humana, mitad barro. Al amanecer, el anciano Tunat llegó. Ao le contó todo. El viejo palideció. Recogió un cabello blanco del suelo y lo olió. Tenía un hedor nauseabundo. «No era tu padre», dijo con voz temblorosa. «Eso ya no es humano». Esa misma noche, algunos campesinos lo vieron. Jinba caminaba junto al canal, bajo la lluvia, cantando una vieja canción de cuna. Quienes lo miraron, amanecieron enfermos, con los labios morados, los ojos empañados como si tuvieran niebla. Al tercer día, encontraron al anciano Tunat muerto, sentado frente a su altar, con las manos juntas y una marca negra en el pecho, como una garra que lo había estrangulado. Desde entonces, en su casa, el sonido del Mok sigue resonando cada noche, aunque nadie queda con vida para tocarlo. Cuando Hao regresó a la suya, vio dibujadas con barro en la pared unas palabras torcidas, casi ilegibles. «Cuando 4 vivan, el pueblo morirá». Esa noche, la lluvia se volvió violenta. Desde el bosque se oyeron paladas de tierra y voces rezando al revés. Hao miró por la rendija. 3 sombras cavaban en el cementerio. Una de ellas era su padre.
Los otros dos, el sepulturero y la hija de un vecino, desaparecidos hace días. El trueno iluminó sus rostros. El de Jinba estaba negro, medio podrido, y su voz, grave, hueca, sonó como si hablara la tierra. Solo falta un cuerpo más, y el pueblo descansará. Cuando amaneció, el pueblo estaba en silencio. Solo se veían 4 huellas de barro marcando el camino hacia el bosque. Desde entonces, dicen que, en las noches de lluvia, se ven 4 sombras caminando bajo el agua, susurrando los nombres de los vivos. La lluvia seguía cayendo, pero ya no con fuerza. Era una llovizna persistente, fina, que sonaba como un lamento cansado. 3 días habían pasado desde aquella noche en el cementerio. El pueblo de Kentren estaba muerto en vida. Los animales se enfermaban, las cosechas se pudrían y el aire olía a hierro, a barro y a miedo. A veces, entre el murmullo del viento, se escuchaba una voz lejana. Hao, Hao era su nombre, susurrado por algo que no debía recordarlo. Hao ya no dormía, tenía la piel fría, los labios pálidos y las venas del cuello se le marcaban, oscuras como raíces secas que crecían bajo la piel. El espejo ya no reflejaba su rostro como antes. Ahora su reflejo respiraba con un ritmo distinto, un ritmo ajeno. El pueblo lo evitaba. Nadie se acercaba a la casa de los Jin. Decían que esa familia había cometido un pecado antiguo, un pacto de sangre sellado generaciones atrás. El rumor era siempre el mismo. Sus antepasados practicaban la magia del cuerpo eterno. Robaban el aliento de los muertos para mantener viva su estirpe. Esa noche, Hao tomó una decisión. Salió bajo la llovizna y caminó hasta el viejo templo familiar, al final del camino cubierto de árboles de acacia. El portón estaba cerrado, oxidado, cubierto de moho. Empujó. El chirrido sonó como un grito. Dentro, el aire estaba helado. El incienso de años pasados aún olía en las paredes. Los retratos de los antepasados lo observaban desde la penumbra. Los ojos pintados tan profundos que parecía que respiraban. Frente al altar principal había un baúl negro, con un candado antiguo. Hao lo abrió. Dentro, un cuaderno grueso, envuelto en cuero oscuro. En la tapa, 3 palabras talladas con cuchillo. Dan Shak Kin. El libro del cuerpo guiado. Las primeras páginas estaban manchadas de sangre seca. Leyó en voz baja. El alma del muerto puede volver si la sangre del hijo lo llama, pero si se invoca un alma equivocada, el demonio tomará su lugar. El corazón de Hao latía con fuerza. Las letras parecían moverse en la página. Entre los trazos de tinta, juraría haber visto un ojo abrirse. Siguió leyendo, y entonces encontró una nota escrita con la letra de su padre. Intenté el ritual. Quise traer el alma correcta, pero no fue él quien respondió. La tinta roja parecía reciente, aún húmeda. Un sonido interrumpió el silencio. Pasos, pesados, acercándose desde fuera. Hao apagó la lámpara, contuvo la respiración. La puerta del templo se abrió sola y allí estaba su padre, o lo que quedaba de él. Medio cuerpo quemado, medio cubierto de moho, los ojos vacíos, la voz hueca. «No debiste venir, hijo». El olor a tierra podrida llenó el aire. Sus manos temblaban, sosteniendo un puñado de cabello gris empapado. Hao retrocedió, con el rostro blanco como la cera. ¿Qué vas a hacer, padre? El muerto sonrió, una sonrisa rota. Terminar lo que empecé. El linaje Jin debe completarse. Caminó hacia él.
dejando huellas de barro que humeaban. Cada paso hacía temblar los retratos de los antepasados, como si las pinturas quisieran gritar. «Leíste el libro, ¿verdad?», dijo. «Yo también lo hice, y ahora el precio debe pagarse con sangre». Sus ojos se abrieron más, y la voz ya no era solo la suya. Eran muchas voces, todas hablando desde su garganta. «La sangre del hijo completa la del padre. La del padre despierta al linaje». Hao sintió un dolor agudo en el pecho. Una sombra se movía detrás de su padre. Una figura sin rostro, hecha de barro, que reptaba por el suelo, acercándose, murmurando su nombre una y otra vez. La lámpara parpadeó y todo el templo se llenó de un zumbido grave, como si la tierra entera estuviera respirando. Hao retrocedió, tropezó con el altar y cayó. Las velas se apagaron y en la oscuridad escuchó el susurro de su madre, tan débil que casi no existía. «Hijo, corre, antes de que el linaje te trague también». La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo, espeso. El pueblo de Kentren estaba en silencio. Solo se oía el goteo del agua desde los techos. 1, 2, 3, como si el tiempo se desangrara gota a gota. En la casa de los Jin, Hao yacía inmóvil. Su cuerpo estaba frío, sus labios azulados, pero sus párpados se movían, como si algo dentro de él siguiera soñando. Durante 3 noches, las ancianas del pueblo intentaron rezar por su alma. Cada vez que encendían incienso, la llama se apagaba sola, dejando un olor agrio a piel quemada. Y en la tercera noche, Hao abrió los ojos. El candil del altar se encendió por sí solo. Una luz débil, amarilla, bañó su rostro. Su piel ya no era humana. Las venas se le veían negras, ramificadas como raíces secas. Exhaló, y su aliento era blanco. Helado, desde algún rincón de la casa, una voz se deslizó entre las sombras. «Despierta, hijo mío. Aún queda algo por hacer». Era la voz de su padre, pero no estaba solo. Detrás de ella había muchas más. Voces de hombres, de mujeres, de muertos antiguos, repitiendo al unísono. Hao giró la cabeza, y allí estaba Jinba, su cuerpo medio quemado, medio cubierto de moho, los ojos vacíos como pozos. A su espalda, 3 figuras lo seguían. Una mujer sin rostro, un anciano sin brazos y una niña que abrazaba una calavera. Los 3 inclinaban la cabeza mientras el padre hablaba. «Ahora te toca a ti continuar. Completa el ritual, hijo». Hao retrocedió, tropezando con el altar. El agua del cuenco tembló y una gota negra, su propia sangre, cayó dentro, extendiendo un círculo oscuro en la superficie. Afuera, el viento rugió, el árbol de palma del jardín se partió en 2 y del suelo comenzaron a salir manos de barro, moviéndose, rascando, buscando. El suelo respiraba, la pared se abrió y en la grieta apareció una boca enorme, hecha de lodo, que se abría y se cerraba como si aspirara el aire. Hao cayó de rodillas. El suelo temblaba, y dentro de su cabeza 100 voces gritaban: «Los muertos deben volver, los vivos deben irse». Miró sus manos, cubiertas de barro y sangre negra. Sobre su pecho, 5 huellas oscuras se movían solas, apretando cada vez más fuerte. De la pared surgió un rostro gigantesco, mitad humano, mitad demonio. Era el rostro del ancestro Jin, el primero de la estirpe. Sus ojos rojos brillaban como brasas. Su voz retumbó como un trueno. «La sangre ha fluido suficiente. Mi alma, regresa, el barro hirvió». Jinba se arrodilló,
con una sonrisa de locura. «Padre, toma mi cuerpo, que el linaje viva para siempre». Ao gritó: «¡Padre, basta! ¡Ya estás muerto!». «¿Muerto?», rió el hombre. «La muerte solo cambia la forma». Tomó un cuchillo ritual y cortó el brazo de su hijo. La sangre negra salpicó el suelo, haciendo burbujas como si el barro bebiera de ella. Decenas de manos surgieron agarrando a Hao, tirando de él hacia abajo. Manos sin uñas, sin piel, que olían a podredumbre. Hao forcejeó, pateó, gritó, y en medio del humo vio el rostro de su madre, dibujado en el barro. Ella le susurró: «Quémalo, hijo. Solo el fuego puede romper el lazo». El aire se rompió con un rugido. El padre agitó la mano y la figura de la madre se disolvió en polvo. «Ella no pertenece a este mundo», bramó. «Pero tú sí. Tú eres mi sangre». Corrió hacia él. El barro se arrastraba detrás, como un manto vivo. Hao corrió al altar, buscando el cuaderno Dan Shak Kin. El libro lo esperaba, abierto, sus letras moviéndose, goteando sangre. Cuando lo tocó, las páginas se estremecieron. De ellas surgieron cabellos blancos, afilados, que se clavaron en su piel. Gritó. Intentó arrancarlos, pero se enredaban cada vez más. Los cabellos lo unieron a su padre, sangre contra sangre. Cada gota que caía al suelo se convertía en un ojo diminuto, que lo observaba todo. El aire se llenó de susurros. «Hijo, quémalo. Acaba con el libro». El fuego de las velas se apagó. Solo quedaba una llama, la del incienso. Hao la tomó con las manos. El fuego lo quemó, pero no soltó el libro. «Padre, esto termina hoy». Vertió aceite sobre las páginas. La llama se volvió verde. Un fuego frío, un fuego que no daba luz, solo sombras. El padre gritó. Su voz era ya la del demonio. «Eres mi carne. No puedes destruirme». Hao se lanzó contra él. Uno hecho de fuego, el otro de barro. El choque hizo temblar toda la casa. Las paredes sangraron. Los retratos de los ancestros se agrietaron. Y de sus ojos salió un líquido oscuro, como lágrimas antiguas. El fuego y el barro se mezclaron y explotaron. Un trueno, un destello. Y en medio de la explosión, el libro ardió. El fuego esta vez era real, rojo, caliente, nacido de la sangre del hijo. El demonio rugió. El padre cayó de rodillas. El barro se derritió y el aire olía a hierro y carne cocida. «No, mi sangre», murmuró Jinba. Hao lo abrazó. «Descansa, padre. Ya basta». Los dos cayeron juntos en el fuego. El techo se desplomó. La llama se alzó al cielo, verde, roja, negra. La lluvia volvió, pero no pudo apagarla. Cuando el sol salió, solo quedaban cenizas y una línea de sangre seca que se perdía bajo la tierra. Desde entonces, el pueblo de Kentren nunca volvió a ver la lluvia. Pero en el suelo de aquella casa, si uno se agacha y escucha con cuidado, se oye el murmullo del agua y una voz débil, lejana, que dice: «Padre, yo sigo aquí».